Muy buenas tardes, tengan todos y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida en esta primera conferencia del ciclo de sesiones sincrónicas que hemos organizado para usted en el marco de la 13ª generación del Diplomado para Periodistas como Agentes y Líderes de la Transformación Social. Nos da mucho gusto en esta ocasión contar con la participación de un destacado politólogo, autor de diferentes libros que abordan temáticas diversas, entre ellas las de interés para esta conferencia sobre la política en América Latina. Esta es la primera conferencia, vamos a tener una conferencia, 8 en total, para cubrir los 8 módulos que integran el programa del diplomado. Y queremos agradecerles que cuando termine la intervención del doctor Javier Corrales, que durará aproximadamente unos 50 minutos, para dar un espacio de tiempo en esta transmisión para que ustedes puedan tener una ronda de preguntas y respuestas con él. Les vamos a agradecer lo siguiente. Uno, que se presenten con su nombre, con el nombre de su medio y el país al que pertenecen. Y van a poder participar a través de dos vías. Una, directamente alzando la mano que en el botón de reacciones, reactions, que está en la parte inferior de Zoom, levantando la mano para que nuestro equipo pueda darles entrada para que hagan su pregunta directamente al doctor Corrales. Y quienes prefieran hacerlo a través de un texto escrito o una pregunta escrita en el chat del Zoom, también lo hagan, siempre poniendo nombre, su medio y su país de origen. Entonces, sin más, les damos esta cordial bienvenida a todos y todas, esperando que lo que vamos a ver, a escuchar, nos convoque a una reflexión y a un enriquecimiento de todos los temas que estamos viendo en este primer módulo del diplomado. Queremos compartir con ustedes un video con la presentación del doctor Javier Corrales, así que por favor, si lo proyectamos, se los agradezco. Bienvenido, doctor Javier Corrales. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucrecia. Para mí es un verdadero placer estar con este grupo de profesionales y participar de este diplomado para periodistas que me luce que si en algún momento la región y de hecho las democracias han necesitado más a periodistas y a esta carrera, creo que nos encontramos justamente en ese momento. Em, Como les dijo la doctora Lucrecia,
voy a hablar por 50 minutos y después quiero decirlo con toda honestidad, me va a encantar poder escuchar sus reacciones, sus comentarios, sus preguntas, sus vivencias. Para mí, que vivo en Estados Unidos, es un privilegio poder interactuar con personas que están en la región, porque también para mí es de mucho aprendizaje. Yo tengo una presentación, tengo mis láminas, yo no puedo hablar sin láminas hoy en día, perdonen que tenga esa costumbre, pero así es y yo creo que va a ayudarnos. Déjenme darle inicio a mis láminas y espero que me puedan confirmar que ahí están, que las pueden ver en pantalla. Bien, ok. Miren, eh, estamos viviendo hoy por hoy en lo que los politólogos describimos como una recesión democrática. Y Latinoamérica no es inmune a este fenómeno, ni lo es Estados Unidos y muchas democracias. Es decir, que las democracias están viendo procesos de debilitamiento, procesos que a veces llegan a ser inclusive de democratización. Y América Latina da ejemplos de retrocesos muy serios, pero también, y esto es parte de lo que quiero hablar, da ejemplos de frenos que ha habido y es importante discutirlos. Y ese va a ser el tema de mi presentación. Antes que nada, un poquitico más sobre mí. Ustedes vieron ese video, pero yo soy profesor de una universidad en los Estados Unidos, se llama Amherst College. Mi trabajo es en Estados Unidos, en inglés, pero como les dijo la doctora Lucrecia, yo estudio Latinoamérica. Ahí ven ustedes una imagen, es una universidad en Massachusetts, a 2 horas de la ciudad de Boston. Y si alguna vez se encuentran por esos lares, por favor no titubeen de irme a buscar y me dicen, ah, en aquel diplomado. Es un college pequeño, pero eh, creo que ofrecemos una educación de calidad. Por lo menos yo como miembro del profesorado pienso que es de calidad. Pero para que lo sepan. Bien, un sumario un resumen de los temas que quiero tocar con ustedes es hablar un poquitico más sobre el retroceso democrático en la región. Quiero hablar de dos canales que existen a través de los cuales las democracias están retrocediendo. Hay más, pero creo que estos son los importantes, las dos vías las voy a mencionar. Y luego voy a hablar de cuando un país entra en estos procesos democráticos, cuáles son las señales, cuáles son los problemas a la vista. Y con cada problema voy a hablar de 10 problemas y voy a hablar ejemplos de 10 respuestas que han servido para frenar. Aquí no hay una respuesta única. No todo funciona siempre, pero es bueno saber que la ciudadanía no está desprovista de herramientas para enfrentar. Como les dije, una sola herramienta no va a funcionar siempre, va a hacer falta otras, hay que seguir experimentando, pero quiero darles ejemplos de todas las Américas, inclusive de Estados Unidos. ¿Bien? Ok. La primera vía por la cual los estados democráticos se están volviendo menos democráticos son teorías que para aquellos que tenemos más de 50 años son más familiares para nosotros, las conocemos mejor. Es la idea de que los gobiernos, los estados, terminan siendo captados por ciertos intereses de la sociedad que no tienen como objetivo principal ser democráticos. Quieren frenar los procesos de inclusión, los procesos de transparencia, de libertad. Estas son las teorías que dominaban este campo de desdemocratización por muchos años. La idea de que se elige un gobierno democrático y de buena primera hay grupos de intereses que captan las instituciones del Estado y toman al Estado de rehén, por así decirlo. Obviamente siempre se ha hablado de los empresarios, los monopolios, los oligopolistas, las grandes familias hacendadas de un país, ¿no? Esto es una tendencia de la izquierda de hablar siempre de cómo el capitalismo y las grandes fortunas económicas se apoderan de las instituciones del Estado. Otro ejemplo que se habla hoy en día, ya no tanto de empresarios, pero el narco es un ejemplo de un actor no estatal que puede tener una influencia importante en partes del Estado y hace que el Estado no funcione. Eh,
A veces en una época se habla de inclusive sindicatos, por ejemplo en México se habla mucho de los sindicatos del sector petrolero que se apoderan de un ministerio y un sistema de políticas públicas y tienen un control excesivo. Hay otros tipos de ejemplos. Hablamos también de los congresos, sobre todo de los partidos políticos que desde el Congreso vetan cosas, se oponen a todo o imponen ciertas, o sea, cuando hablamos de Congreso hablamos del poderío de los partidos políticos. Y por último, eh, por supuesto, el poder de la iglesia. Ahora también ya no podemos hablar de la iglesia católica, tenemos que hablar de las iglesias protestantes. En México no tanto, pero en muchos países de América Central y Suramérica los evangélicos están creciendo, ¿no? Pero todo esto es una vía a través de la cual hay desdemocratización, es la que cuando yo era joven, esto era de lo que se hablaba generalmente para América Latina y tenía uno siempre que estar pensando en cómo frenar a estos actores no estatales y buscar el modo de balancearlo. ¿Ok? Bueno, ahora viene la noticia principal. En los últimos 15 años se ha abierto otra vía de retroceso democrático, que es la que diríamos que está de moda. Esto no significa que esta vía que yo les acabo de escribir haya pasado a tercer plano, pero hay una vía nueva y es la del surgimiento de lo que pudiéramos decir de presidentes prepotentes. Son electos democráticamente, no hay nada no democrático de cómo llegan al poder, pero una vez llegan al poder concentran tanto poder que empiezan a gobernar como una semi-autocracia. Y hay muchos ejemplos, aquí les pongo los que había dominante a finales de los años, para la época de la pandemia, por ejemplo, no, perdón, antes de la pandemia, para más o menos finales de los 90, de los 2000, perdón, de finales de los 2010. Más recientemente, ahora hay personas que han dicho que estos han sido ejemplos de presidentes que han querido concentrar el poder. Aquí tenemos a Bolsonaro en Brasil, a Bukele en El Salvador, Pedro Castillo derrocado en Perú, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua y creo que conocidos para muchos en esta, el presidente actual de México. Eh, Obviamente son presidentes muy diferentes, ideologías muy diferentes y presidentes que han ido más lejos en desdemocratizar que otros. No cabe duda que la dictadura de Ortega no tiene comparación, pero sí son personalidades que se les ha descubierto en algún momento en sus gobiernos un intento por tratar de concentrar el poder y en algunos casos lo logran, en otros no. Entonces esto parece que ser como un virus de la época, ¿no? O sea, ahora que salimos ya del coronavirus, ahora pues tenemos este virus que le está entrando a los presidentes y una gran pregunta es qué presidentes se van a salir con las suyas, cuáles van a poder llegar muy lejos a la hora de concentrar el poder y quiénes no. Ese es un tema de investigación. Lo bueno es que tenemos esta variación, ¿no? Como sabemos que algunos van lejos y otros no lo logran, no logran ir tan lejos, esto nos permite generar lecciones de qué cosas se pueden hacer para frenarlos. Y no es fácil, mis queridos amigos, quiero que sepa que esto no es un juego fácil, pero, como les dije, no estamos desprovistos de ideas. Bien, yo me quiero enfatizar mayormente en esta segunda vía, la vía del surgimiento de presidentes prepotentes. Eh, un poquitico más sobre lo que está pasando. Miren, en una democracia liberal, y casi todas las constituciones de las Américas tratan de implementar una democracia liberal, la idea central es que el poder ejecutivo, que lo elige la mayoría, no debe de tener poderes excesivos. La mayoría se tiene que regir de ciertas normas y no puede tener todos los poderes a la hora de gobernar. Como mínimo hay que separar los poderes, hay que tener estos tres poderes como mínimo, uno pudiera tener más, y hay que siempre impedir que uno de estos círculos, estos poderes, se conviertan en prepotentes. Esto es en teoría como la gente se imagina. La idea es que un partido oficialista que gane el Ejecutivo no se vuelva aplastante con respecto a las personas que votaron en contra, ¿no? O sea, las personas que votaron en contra son ciudadanos como cualquier otro y se merecen derecho y representación y no podemos darnos una situación en que el partido de gobierno o el presidente en ejercicio
haga lo que le dé la gana. Entonces hay que crear frenos y contrapesos, hay que establecer un sistema de leyes, etcétera. Esto es lo que conocemos como democracia liberal. El Ejecutivo tiene que respetar estos límites y no puede hacer nada por eh, eh, volverse prepotente. Lo que estamos viendo es que lo que acabamos de ver se transforma ante nuestros ojos en este modelo. Como ustedes pueden ver aquí, las instituciones de las cuales yo les hablé están presentes. Hay un ejecutivo, hay un congreso, hay cortes, hay gobernaciones, hay alcaldes, y todo parece a simple vista que existe democracia. Pero no hay democracia liberal porque lo que estamos viendo es que hay un partido, hay un ejecutivo que se convierte, el sol dominante, tiene el poder gravitacional más grande, domina las cortes, gran parte del Congreso, gran parte de los gobernadores y se convierte en una especie de semidictador. Esto es un problema que está de moda ahora en el mundo, lo estamos viendo en el mundo, pero quiero que sepan una cosa, en América Latina esto siempre ha existido y en México en particular de toda la vida. El gran problema de Porfirio Díaz en México a finales del siglo XIX fue que un presidente inicialmente electo por vías democráticas terminó convirtiéndose en una exageración de lo que ustedes están viendo eh, eh, y duró muchas décadas en el poder, haciéndose reelegir de modos poco transparentes hasta que vino la Revolución Mexicana famosa, ¿no? Entonces, esto en América Latina siempre lo ha habido, pero se pensaba que con las transiciones a la democracia de los años 80 y 90 se iban a crear las instituciones que por fin de verdad iban a poder frenar esto, pero estamos viendo que no siempre en América Latina se ha logrado parar esto y que vuelven a haber brotes de este tipo. Aquí les doy un ejemplo. Yo sé que la letrica es muy chiquitica, por favor, yo no quiero que lean las letricas porque no es lo que quiero recalcar. Estos son todos los casos que van, perdonen que esté en inglés, pero viene de, de un libro que está escrito en inglés y perdonen que me moleste, pero ahora les explico lo que estamos viendo acá. Déjenme poner mi señalador. Estos son todos los países del mundo. Hay un índice mundial que mide cuán democráticos son los países o cuán fuerte es la democracia liberal, que va de 0 a 100. Aquí está 1.0. Y estos son los países entre el año 1990 hasta el 2019 que han retrocedido en este índice. Por ejemplo, aquí está Polonia, que arranca acá en el año 2012, pero para el 2019 bajó su puntuación. Son todos puntuaciones descendientes. Son muchos los casos que estamos teniendo. Aquí les señalo los casos latinoamericanos, que ha tenido mayor retroceso. Obviamente, uno de los más dramáticos, y está en las noticias de este fin de semana, es el caso de Venezuela. Ahí lo ven, arranca bastante democrático, el punto de inicio no es menospreciable y se desdemocratizó como muy pocos otros países. Eh, pero otros que no han sido tan dramáticos, como Bolivia, Paraguay, Ecuador, también vienen este mismo proceso, ¿no? Esto es para que ustedes vean que esto es una tendencia mundial, pero y que se está viviendo en América Latina, ¿ok? Bueno, terminé esta primera parte. ¿Cuáles son las vías de democratización? Y el tema principal de la segunda vía, que yo creo que es la que más nos está preocupando, no porque sea la única, pero porque es la que está de moda hoy en día. Voy a pasar a la segunda parte de mi presentación y es hablar de cómo sabemos que esto está sucediendo o cuando empiezan a ocurrir estos procesos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué le queda a la sociedad civil defensora de la democracia para poder frenar esto, ¿no? Y voy a hablar de 10 problemas y 10 posibles reacciones para que lo conversemos hoy y en sus carreras políticas y con sus colegas, porque esto todavía son temas de investigación, esta no es ciencia cierta, pero por lo menos para que provoque más debate. Ok, problema número uno. En todos los casos donde se ven esta concentración de poder, ocurre que hay un grupo de ciudadanos que perdonan al presidente porque les gusta las políticas públicas que está llevando a cabo el presidente. Les gusta la ideología, lo que defienden, su sistema de valores, etcétera, y dicen, como yo estoy a favor de esas políticas públicas,
pues entonces yo a mi presidente no me importa que tenga poderes porque de hecho agradezco que tenga poderes para que pueda implementarlos. Esto pasa en todos estos casos. Todos los presidentes prepotentes tienen apoyo y a veces creciente. Produce polarización, obviamente, porque va a haber gente que va a reaccionar, no, 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 aquí lo que está surgiendo es una mini dictadura. ¿Cómo es que las personas que están cubriendo un país donde esto está pasando deben de reaccionar? Yo creo que es muy... Miren, les voy a dar un ejemplo antes de hablar de cómo reaccionar. Vamos a hablar del caso de El Salvador. En El Salvador, el presidente Bukele ha adquirido un nivel de popularidad descomunal. Hacía décadas que en América Latina no había un presidente con tanto nivel de aprobación porque disminuyó la tasa de homicidio y de criminalidad del país. Y a los salvadoreños no los podemos culpar, eso les ha encantado, ya quisieran muchos países tener eso. Entonces, los salvadoreños les gusta la política pública y le han perdonado a Bukele que se convierta en semidictador. Esto es un caso muy típico. Por la derecha, en la izquierda estaba el gran famoso Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Perdónenme el vocablo, pero esto es una cita textual del presidente. Él era una persona muy mal hablada. Esto no lo transmitía mucho la prensa, pero era muy cierto. Con su discurso antiimperialista, anticapitalista, pro pobre, enamoró a mucha gente de izquierda. Igual que Bukele ha enamorado a mucha gente que quiere disminuir la inseguridad, eh, Chávez enamoró a mucha gente que quería eliminar el capitalismo y la desigualdad. Gustaban sus políticas públicas y le perdonaron su concentración de poder hasta que llegó a un punto en que se dieron cuenta de que llegó muy lejos. ¿Okay? Esto es un fenómeno típico, difícil de contrarrestar, muy difícil. La conversación siempre va a tirar en torno hacia, pero me gusta la política pública, es necesario hacer lo que está haciendo el presidente, ¿no? Creo que lo único que se puede hacer aquí, esta es la primera, es que es importante que las personas sepamos explicar que hay una diferencia muy grande entre lo que está haciendo el presidente en materia de política pública versus lo que está haciendo con el tema de concentración de poderes. Es muy importante explicárselo a las personas. Es muy importante explicarle a las personas por qué la concentración de poder trae la posibilidad de que las políticas públicas empiecen a salir mal, de que se equivoquen, de que empiecen a cometer injusticias, de que se cree de una situación donde el poder se convierta en abusivo y corrupto. Pero hay que hacer esa labor explicativa, separar estas dos dimensiones de lo que está pasando. Y uno puede decir, miren, a mí me encantan las políticas pro pobres de Chávez, pero a la hora de la verdad no hace falta hacerla con tanta dictadura como él lo hizo. Problema número dos que pasa en estos casos. El problema es que el gobierno siempre va a hablar que la oposición de este país no sirve. Esto es típico. Los que vinieron antes que yo destruyeron al país y no pueden volver y no se les puede hacer caso. Ya tuvieron su oportunidad y se les acabó la oportunidad y tienen que pagar los platos rotos que nos entregaron. Esto es típico, 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 hablar mal de la oposición y decir que la oposición que está criticando ahora no tiene derecho de criticar y es obstruccionista, es decir, no quiere salir del pasado, quiere volver al pasado. Es típico este discurso. Eh, en México, cuando empezó a haber protestas contra los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador de concentrar poder, la oposición salió a la calle y el presidente criticó toda esta movilización y oposición. Esto pone a la oposición en una situación muy delicada, muy difícil. Y creo que la lección principal es que la oposición tiene que buscar el modo de poder protestar, poder expresarse, pero evitar el extremismo. Porque muchas veces lo que los presidentes quieren es que la oposición se vuelva muy extremista, que tomen la violencia, que se vuelvan huelguistas incesantes, que a todo le digan que no. Es decir, es importante que la oposición pueda protestar, esté alzando la voz, pero que no esté constantemente en plano de batalla
y tomando posturas extremistas. Un poquitico de institucionalidad y moderación y ser selectivos a la hora de qué temas protestar y qué temas no protestar. Porque si no caen en la jugada del presidente de hablar, de tildar a la oposición de obstruccionista y no querer sacar al país adelante. Problema número 3. Este también es grave. Este es un tema de los partidos políticos. Eh, una de las cosas que empieza a suceder cuando se concentra el poder muy fuerte, siempre el presidente va a querer cambiar el sistema electoral para crear reglas electorales que le autofavorezcan, favorezcan a su persona o a su propio partido. Y muchas veces lo logran, muchas veces crean normas de regulación de las elecciones, de las campañas políticas, del manejo de fondos, del uso de los medios, que son que están muy sesgadas hacia el presidente o le perdonan muchas cosas al oficialismo, pero son adversas a la competencia. Y esto crea un sistema electoral que los ciudadanos empiezan a decir, pues ya está echada la fuerte aquí, perdón, ya está echada la fortuna aquí, ¿y para qué molestarnos en elecciones? Es obvio quién va a ganar, ¿no? Cuando uno empieza a perderle fe al sistema electoral. Esto pasa muchas veces. Eh, Miren el caso mexicano con las elecciones del 2018, donde surge desde la época del PRI un nuevo partido que domina en las elecciones presidenciales. Eh, y la gente empieza a sentirse, bueno, pero aquí para qué vamos a ir a votar si hay un ventajismo electoral y pronto el sistema electoral se va a volver a favor de ese ventajismo y empieza a reinar el abstencionismo como la tendencia central de la oposición. Esto pasa siempre y es fatal para la oposición, esta decisión de abstenerse. La podemos entender, llega a veces, el sistema electoral muchas veces lo tergiversan los presidentes de modo tal que lo que tenemos es lo siguiente. Aquí una vez más vemos un juego, una competencia, como lo es una elección entre dos bandos, un juego de un partido de fútbol. Todos los elementos de un partido de fútbol están ahí, todo está ahí, salvo el principal, que está desnivelado en favor de un bando. Esto pasa constantemente. Y es racional que los líderes de la oposición empiecen a decir, pues yo no voy a votar, yo voy a boicotear. Esto pasa, se divide la oposición con este tema. Y la gente empieza a decir, yo voy a votar en blanco, yo no voy a darle mi voto a nadie, todos son malos, aquí nada sirve. Miren, en las elecciones recientes, no las de este fin de semana, pero las elecciones recientes de Venezuela, pasó eso. La participación en la elección del 2018, en la que Maduro sale reelecto, colapsa. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente en la oposición dijo, pero ¿para qué molestarnos? Si ya sabemos cuál va a ser el resultado, todo está cerrado a favor. Quiero que sepan que ninguna abstención ha ayudado a ningún movimiento democrático. La abstención siempre perjudica. Ningún presidente dice, yo voy a contar los votos de la abstención. No. La abstención es un problema de la oposición y le quita fuerza a la oposición. Y eso fue lo que pasó en el 2018, que solo la mitad de los venezolanos, y en su mayoría eran todos de la oposición, no fueron a votar y por lo tanto Nicolás Maduro salió reelecto. Por lo tanto, cuando esto sucede hay que cambiar de paradigma. No podemos pensar, es como cuando estamos en una competencia y estamos viendo más barreras, lo que tenemos en vez de decir, pues yo me retiro, decir, bueno, tenemos que ser más ingeniosos, tenemos que poner más esfuerzo. Sería ideal esto, pero de lo contrario pensemos en los atletas. Mientras más barreras nos coloquen, seamos más creativos, pero nunca caigamos en la tentación de boicotear. Eh, Muy difícil, pero es importante hacer esa campaña en la oposición, ya que la tendencia central va a ser, es decir, el juego ya está predecidido. Eh, por supuesto, ponerse a la reelección indefinida. Si tuviera más tiempo hablaría de eso. Creo que una de las grandes lecciones del pensamiento democrático de México, sobre todo de
la Revolución Mexicana fue demostrarle a la humanidad la importancia de impedir la reelección del presidente. En muchos países no existe la reelección tan estricta como la hay en México, pero la idea de México es que mientras más tiempo tenga un presidente en el poder, el tiempo ayuda al presidente a concentrar el poder. Entonces, hay que quitarle al presidente la posibilidad de extenderse porque el tiempo está siempre a favor del presidente, a menos de que el presidente sea tan malo que cree crisis. Ok, próximo problema. Esto va relacionado a la mano. No solo impera la tendencia de abstenerse en estos procesos de desdemocratización, sino que la oposición se divide y se fragmenta. Solemos creer que ante un enemigo común nos unimos, que la oposición, al ver a un presidente prepotente surgir como ese sol eh, invencible, nos vamos a unir, pero a la hora de la verdad ya tenemos evidencia suficiente para saber que lo que verdaderamente ocurre, la tendencia principal es que la oposición se divide. Se divide porque va a haber miles de millones de opiniones sobre cómo reaccionar. Alguien va a decir tenemos que hacer esto, otros van a decir tenemos que hacer aquello, tenemos que defender esto, tenemos que defender aquello. Esta fragmentación de la oposición, que es casi inevitable, es un regalo para los presidentes prepotentes. La buscan, la quieren gobernar como gobernaban los romanos. A la oposición, dividirla, dividir y conquistar. Esto es un lema tan clásico como contemporáneo y esta fragmentación los ayuda. Les voy a dar un ejemplo reciente que viene de El Salvador. Perdonen que el título de esta lámina esté en inglés. Estas son las elecciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa de El Salvador del año 2021. Bukele ya era presidente, él había sido electo creo que en el 2019, si no me equivoco, pero hay una elección intermedias para decidir los escaños en el Congreso. Y miren lo que ocurre. El partido de gobierno, este es el ruling party, el partido de gobierno unido totalmente detrás del presidente, obtiene un poderío enorme. Y la oposición no solo que se achica, sino que se parte en estos grupitos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 partidos. Ahí ustedes lo ven, lo que es la fragmentación. Miren, a ustedes no les hace falta un PhD en ciencias políticas para entender en este juego político quién tiene las de ganar. Esto es muy obvio. Y esto pasa mucho, mis queridos amigos. Esto es vital. La oposición tiene que buscar el modo de sobrepasar esto, de unificarse. No ideológicamente, pero sí electoralmente. Y esto es un tema que es importante que lo entendamos. No hace falta que la oposición esté de acuerdo en un programa de gobierno. No hace falta que la izquierda adquiera las ideas de la derecha en una coalición. Lo que hace falta es que creen un pacto que a la hora de irse a la elección van a tener un solo candidato por puesto. Eso es lo que hace falta. Y esto consigue la unidad. Hay países donde esto ocurre muy fácilmente, donde no se fragmenta la oposición. El caso principal es los Estados Unidos. En los Estados Unidos todavía existe un bipartidismo. Y ese partidismo ha hecho que cuando hay un presidente en ejercicio, la oposición se mantiene unida, no se fragmenta en pedacitos. A los americanos les molesta eso porque se sienten no representados. Pero yo lo que les estoy proponiendo es que esto ha sido una ventaja institucional, sobre todo cuando vino el primer intento de presidencia prepotente con Trump. El Partido Demócrata se mantuvo unido electoralmente. Si ustedes hubieran entrado dentro del Partido Demócrata a estudiar sus facciones durante el gobierno de Trump, todos estaban asustados con Trump, pero había 10.000 millones de facciones sobre qué hacer, unas más extremistas que otras, unas más de izquierda que otras. Pero
partido mantuvo la unidad a la hora de ir a elecciones y logró su victoria. No con tantos votos populares, aunque siga o no la mayoría, pudo obtener la victoria en el colegio electoral, es decir, las fichas que hacen falta por cada estado. Si se hubiera dividido la oposición, lo cual es muy fácil, sobre todo si no hay un bipartidismo, Trump hubiera sido reelecto, indudablemente. El Partido Republicano iba a la elección unido, eso es muy típico, y eso es lo que hay que evitar. Yo sería la persona más rica del mundo si yo tuviera la solución de cómo se evita la fragmentación cuando ocurre. No tengo la respuesta, pero sí sé que se logra, se puede lograr y que un modo de lograrlo es no pensar en fusión ideológica, sino más bien de estrategia electoral. Un candidato por puesto. Si hay un puesto a la presidencia, uno nada más. Si hay un puesto para gobernador, uno nada más, ¿no? Ok, bien. Número 4, problema número 4. Es muy importante que la oposición cree alianzas, sobre todo con las capas bajas de la sociedad. El tema de la prepotencia de presidentes molesta mucho a los sectores con altos niveles de escolaridad, que en todos los países significa el perfil sociodemográfico es las personas con generalmente mayores ingresos. Esta molestia muchas veces no la comparten las capas más pobres de la sociedad y en Latinoamérica, por supuesto, esa es una capa enorme. Es muy importante que la oposición establezca lazos con los grupos más pobres. Esto es la lámina que yo creo, ayudar a los que vienen desde abajo, crear este tipo de vínculos. Eh, Hay personas que al hablar de María Corina Machado en Venezuela y su gran éxito a la hora de movilizar a los venezolanos, ella viene de una familia rica, ella viene de una imagen de una persona de bien, una mujer de privilegio, pero ella se dio a la tarea durante este periodo de elección de crear este tipo de alianzas viajando por toda Venezuela a los sectores más populares. Hay miles de modos de hacerlo, pero lo importante es que lo logró. Y ese logro, esta creación de estos vínculos, produjo este rédito importante. Y muchas veces los líderes de la oposición no lo saben hacer porque muchas veces a las personas que más les molesta la prepotencia presidencial y le quieren hacer oposición son personas que no vienen de los sectores más humildes. Volviendo al tema del hecho de que, ¿se acuerdan cuando yo les decía que el presidente hablaba de que la oposición se porta de un modo obstruccionista? En muchos casos, los presidentes prepotentes, y les voy a dar el ejemplo de bueno, por ejemplo, Javier Milei en la Argentina, eh, él surge y está adquiriendo poder porque el peronismo tuvo un periodo en el gobierno desastrosísimo. Entonces, la oposición arranca ya estando desacreditada, ¿no? Esto pasa muchísimo. Es decir, viene un periodo de crisis anterior al surgimiento de este presidente y por lo tanto, a raíz de esa crisis, los gobernantes que estaban al mando en esta situación están desacreditados. Gravísimo problema, porque ¿cómo tú levantas una oposición que ya viene tan desacreditada? Una vez más, aquí no tenemos respuestas claras, esto es parte de lo que estamos tratando de investigar, pero hay personas, hay teóricos que hablan de que es muy importante crear la idea de que los partidos políticos se tienen que renovar con caras nuevas, como es decir, piensen en cuando ustedes tienen un iPhone y sale un update, no van a tirar el iPhone, pero necesitan que el update sea lo suficientemente novedoso. Pero también la idea de un update, de un producto que uno tiene, es que a uno le gusta el update porque guarda lo bueno del pasado. Mi punto es el siguiente. Es importante renovarse, pero también es importante demostrar que hay un poco de experiencia, que el pasado no está completamente desaparecido.
Y yo creo que esto es una teoría a considerar a la hora de pensar en cómo la oposición desacreditada renueva sus cuadros, en la medida en que pueda lograr lo que llamámosle el deseo de hacer un update de un producto, no eliminarlo completamente, mantener algo del pasado que sirva, pero no obstante traer elementos nuevos, caras nuevas. Es muy importante. Pero quiero que sepan que yo, primero que nada, que cualquier persona reconozca que esto es difícil. Próximamente, me quedan 6 minutos, ya estoy acabando. Ataque a los medios. Todos los presidentes prepotentes le declaran la guerra a la profesión en la que ustedes están. No hay bueno, perdón, le declaran a la guerra a la profesión en la que ustedes están si están dedicados a investigar a los presidentes y a hablar de los pecados y pecadillos que puedan cometer. El discurso siempre va a ser que el periodismo está sesgado, que son defensores del status quo, que los que les pagan a ustedes el salario son familias pudientes, en fin, van a crear la noción de que a quién se les puede creer, que hoy en día nadie es objetivo. Ustedes lo conocen mejores que yo porque están ahí y creo que aquí tengo al presidente Correa en Ecuador, que fue famoso, salió en la televisión rompiendo los periódicos, pero creo que ustedes saben muy bien que las mañaneras de López Obrador estaban siempre dedicadas a atacar al periodismo. Lo que yo le digo yo creo que ustedes como periodistas no les tengo que explicar lo importante de esto, pero yo le digo a las jóvenes, a los muchachos jóvenes los digo siempre, miren, tienen que defender el periodismo y como se defiende el periodismo es gasten dinero en el periodismo, suscríbanse a un medio serio, contribuyan, porque lo que sí nos hemos dado cuenta es que mientras dure algo de periodismo, hay una luz democrática viva en los países. En Cuba, el periodismo desapareció a los 6 meses de llegar Fidel Castro al poder en el 59. En Venezuela, una revolución también de izquierda, trató de hacer lo mismo, pero no logró totalmente apagar esa llama. Y creo que esta es la llama que ha mantenido la posibilidad de poderle hacer resistencia. Pero hay que pagar esta profesión y yo le digo a los muchachos, gasten el dinero, si de verdad creen en la información, pruébenlo con suscripciones. Al igual que se ataca a la prensa, hay ataques a la oposición constantemente y el uso, por supuesto, de los medios sociales. Miren, eh, cuando un presidente usa sus medios sociales para acusar a alguien de la oposición, a un crítico, lo que estamos viendo ahí no es una persona cualquiera opinando, expresándose. Lo que estamos viendo es un poder del Estado, el Ejecutivo, apoderándose de otro poder, el Poder Judicial. El presidente de un país no puede estar dedicado a decidir quién es inocente y quién es culpable. Pero hoy en día todos los presidentes lo hacen. Y nosotros lo aceptamos como si fuera un derecho de cualquier persona, pero lo que estamos viendo es un atrevimiento. El poder ejecutivo de buenas a primera es el Tribunal Supremo del país. No, fatal, pero lo hacen. Chávez era famoso por criticar en los medios sociales. Fue uno de los primeros presidentes del mundo en entrar en Twitter. Para el 2012 tenía un gran número de seguidores y personas dedicadas a esto, a atacar, a ser los jueces del país, de quién es culpable y quién es inocente. Déjenme cerrar esta lámina porque es lo mismo. Se descubrió en Facebook, se descubrió que el presidente Morales contrataba a equipos profesionales para crear cuentas falsas también, para que no fuera él el único, se llamaban los guerreros digitales, que estaban contratados por el Poder Ejecutivo para hablar mal de la oposición. Es decir, él subcontrataba la dictadura, se la daba a los guerreros digitales. Y 1.600 cuentas fueron descubiertas truchas. Aquí hay un ejemplo, un día en que López Obrador amaneció siendo criticado por esta serie de personas, a lo mejor ustedes conocen alguna de estas figuras, y allá salió Andrés Manuel López Obrador
a emitir un juicio legal. Son parte del narcoestado. Esto es algo que lo determina un tribunal de justicia, no un presidente en mañana. Entonces esto pasa muchísimo. Y lo que ha venido a suceder en América Latina en respuesta a esto es que las ONG se han tenido que convertir, han tenido que transformarse, han tenido que convertirse en organizaciones que se dedican a producir información, a hacer investigación. Esto lo estamos viendo en los países donde hay tanto ataque a periodistas. Es un cambio. Originalmente las ONG surgían para abogar en favor de ciertas causas. Una ONG para defender derechos de los animales, por ejemplo. Pero hoy en día las ONGs han tenido que dedicarse a crear información de los derechos humanos, de la corrupción en el país, de cómo se están llevando las cuentas públicas, etcétera. Se han transformado ante nuestros ojos. Son ahora productoras de información, ayudando a la prensa, ONGs investigativas. Se atacan a las instituciones de igualmente, y esto es grave porque eh, crea un problema. Y el problema es que las personas que defienden la democracia tienen que salir a defender la institucionalidad. Y esto es un problema porque muchas veces sabemos que las instituciones tienen problemas, pero tenemos que, cuando viene un presidente a decir, y bueno, esta institución es corrupta y yo la quiero destrozar y aquí viene mi reforma, uno está de acuerdo que la institución no funcionaba bien y uno dice, bueno, ahora tengo que salir a defenderlo. Esto nos pone a uno en un conflicto ético o moral, pero no hay respuesta otra que decir, hay que ir a defender la institucionalidad cuando el ataque viene de un presidente que lo que quiere es eliminar su profesionalismo y su autonomía. Por último, y este es mi último punto, y ya con esto cierro, es que estamos viendo en América Latina, en Estados Unidos, es que los presidentes prepotentes están formando alianzas con los sectores religiosos más conservadores de los países. El catolicismo más conservador, pero sobre todo con los evangélicos. Aquí hay una imagen del presidente Yamatei en Guatemala creando una reunión de pastores evangélicos diciendo que Guatemala es una respuesta a la familia. Ortega bautizándose ante pastores evangélicos, recibiendo su bendición. Esta, igual que hablé de la tradición romana de dividir y conquistar, esta es una tradición europea de que el emperador quiere el beneplácito de las autoridades religiosas. Esto está de moda también. López Obrador, asociado con los evangélicos, ahí lo tienen en su oficina. Nayib Bukele, rezando con pastores, etcétera. Esto es muy importante porque hay que defender más que nunca la noción del Estado secular, separación de iglesia y Estado, y lo que yo le digo a mis estudiantes, los hombres nos tenemos que volver más feministas, porque muchas de las doctrinas conservadoras que están apoyando, que los presidentes están apoyando para ganarse a los conservadores es defender posturas muy patriarcales. Eh, lo último, no, perdón, que este es el último, es que lo otro que hacen los presidentes prepotentes es una crisis al día. Todos los días dan algo de qué hablar. Esto es una estrategia deliberada para que nadie se enfoque en nada. Hay tantas crisis que nadie puede enfocarse. Creo que la única solución es darle más espacio a los expertos que le puedan dedicar tiempo y se especialicen en ciertos temas y puedan darle atención detenida, porque esto lo hacen todos los presidentes prepotentes, una crisis o un gran cambio muy repetidamente. Lo que yo les he estado diciendo, y ya con esto termino, es que tenemos que tener mucho cuidado en América Latina de los rascacielos o de las elecciones en las que sale un presidente con mucho poder, con mucha altura. Fíjese que cuando siempre hay un rascacielos, cuando hay una figura imponente, siempre hay una sombra grande. Esto es lo que la imagen está siendo. Y en política creo que es parecido. Cuando un presidente acapara un sistema político, se convierte hegemónico, se convierte en el rascacielos principal de un panorama urbano, por un lado va a ser muy vistoso, pero por otro lado va a dejar una sombra más grande que cualquier otra.
y por eso tenemos que estar pendientes de cómo protegernos de estas sombras. Estas son mis palabras, ya espero que yo haya inspirado algunas ideas y que ustedes me puedan rebatir o darme otras ideas. Retroceder el proceso democrático fácil no lo es, pero imposible tampoco. Muchas gracias y ahora les doy la palabra a todos ustedes. Gracias. Javier, muchas gracias por tu interesantísima intervención en donde nos has compartido tu visión y tu reflexión sobre el acontecer político en la región. Eh, Voy a dar lectura a la primera pregunta que nos llegó al chat para luego pasar la pregunta a Ciara Morris directamente. Tenemos muchas preguntas, así que vamos a tratar de organizar esto para que la mayor parte puedan ser respondidas. Bien, la primera que recibimos es de Sol Antón, de Argentina. Ella escribe en La Nación, en Forbes y y Cronista. Su pregunta dice, ¿se sabe que en mi país hoy tenemos a Milei como presidente que llegó por el voto, pero dice gobernar gracias comillas, a las fuerzas del cielo? Se cierran comillas. Todo intento por parte del periodismo de dar alerta sobre los peligros de este perfil mesiánico fueron desoídos, en parte porque los gobiernos anteriores se encargaron de desprestigiar nuestro rol. ¿Cómo se logra recomponer esa confianza cuando gestión tras gestión siempre hay un sector de los colegas que son funcionales al poder? Esa es la pregunta. Gracias. Una pregunta, Lucrecia, ¿vamos una por una o tomamos varias? Una por una, ¿no? Yo creo que una por una, sí, porque Ok, son diversas, traen diferentes temáticas. Ujú. bien. Bien, tiene la palabra, Javier. Sí, no, claro. Volvemos otra vez a la época de los gobernantes diciendo que son gobernantes por obra y gracia del poder, de providencia divina. Esto es parte del tema del cual estaba hablando de buscarse el apoyo de sectores religiosos. Pero la otra pregunta es eh, eh, el hablar mal de las personas que están dedicadas a producir información. Miren, es una desgracia, vamos a vivir con esto. Es el arma más obvia de las personas criticadas, es decir, que el que está transmitiendo el mensaje de la crítica es una persona cejada y por lo tanto no creíble y vivimos en la época de los fake news. Creo que lo más importante que se puede hacer es que en ahora más que nunca es muy importante que el periodismo haga lo que en inglés se llama fact-checking, que sean muy pulcro, tú eres argentino y usan mucho esa palabra, sean muy prolijos a la hora de dar información, porque cuando se equivocan con los datos, rápidamente ayudan a alimentar ese argumento. Entonces, la hiperprofesionalidad del periodismo va a la hora de ser creíbles a la hora de dar hechos. No traten de decir necesariamente que son objetivos, pero sí, porque no se los van a creer, pero sí puedan decir de que ustedes están siempre trabajando con los hechos y que los están verificando y que tienen pruebas. Creo que esto es lo que más funciona a la hora de la verdad, pero de que los van a seguir acusando de fake news y de ser personas parcializadas y no informantes de verdad, que lo que quieren es desestabilizar, creo que es parte de lo que es el periodista hoy en día. No es como decir, periodistas de guerra van a recibir bombazos, periodistas en democracias hoy en día van a tener que recibir este tipo de ataques por parte de la presidencia. Creo que esto está mejorando un poco en el mundo. Ya no estamos tanto en la era en que todo el mundo pensaba que todos los periodistas son poco profesionales, pero no quiero seguir mucho con eso. Gracias por la pregunta. Próxima. Muy bien, le damos la palabra a Ciara Morris, por favor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, agradecer por el análisis porque estuvo muy bueno. Cumpliendo con la dinámica, mi nombre es Ciara Morris, soy del medio televisivo Eco TV de Panamá.
Y bueno, el eco no tiene nada que ver con la parte ecológica, que es lo que muchas personas a veces piensan, es eco de la información que damos. Señor Javier, me gustaría consultarle, una de sus primeras diapositivas, usted mostró un gráfico del retroceso en la democracia de los distintos países y usted resaltó a los de Latinoamérica. Sin embargo, me pareció no ver Panamá. Me gustaría saber su análisis de cómo usted ve que ha estado comportándose Panamá, si ha tenido oportunidad de analizarlo. Y más que nosotros acabamos de terminar un gobierno que lamentablemente el acceso a la información con los medios de comunicación fue muy difícil. No era fácil de que dieran declaraciones, el presidente en los eventos salía huyendo prácticamente, mientras que el presidente actual, José Raúl Mulino, que acaba de entrar desde el 1 de julio, que casualmente mañana cumple en su primer mes de gestión, desde la primera semana, y vamos a ver si se mantiene, ha iniciado con conferencias semanales dando a conocer los cambios que está haciendo, lo que viene, respondiendo incluso preguntas en redes que le manda la sociedad en general. Entonces, me gustaría saber su análisis sobre Panamá y saludos a todos. Antes de contestar sobre Panamá, quiero hacer un poquitico un comentario sobre el cuadro que mencioné. El estudio de los retrocesos democráticos hasta cierto punto es como el estudio del cambio climático en comparación al estudio del pronóstico del tiempo. En el pronóstico del tiempo hablamos de los cambios, un día hace sol, mañana llueve. En los estudios de retrocesos democráticos vemos, ¿no?, periodos más largos y cambios más grandes. Muchas veces cuando vemos cambios climáticos no vamos a percibir que a lo mejor vino una semana de mucha lluvia o a lo mejor muchas semanas. O sea, los fenómenos, la volatilidad de corto plazo no sale reflejada. Ese es mi preámbulo. Panamá. En el cuadro que yo puse, que habla de la tendencia central, Panamá no sale. Y de hecho yo estoy de acuerdo con que no salga ahí, porque Panamá, a pesar de que tú tal vez no te des cuenta porque estás en el diario vivir de hoy llueve, mañana no llueve y hay días de temporadas malas y es importante, es uno de los pocos países de América Latina que desde el año 1989 ha tenido sus altibajos, pero como estaba en el año 1989, que es casi parecido a lo que acaba de pasar en Venezuela este fin de semana, cuando Noriega para una elección antes de que suceda, a lo que es hoy en día, la tendencia central es más mejoría que desmejoría. Eso no significa que haya un presidente malo, que haya una institución mala, y de hecho eso ocurre. Hay momentos climáticos muy malos, hay daños malos. Eh, Bien, eso es lo que yo quería decir con respecto a Panamá. Panamá y la República Dominicana son los países de la cuenca del Caribe que más han mejorado su tendencia democrática en los últimos 30 años. Pero todavía la puntuación de Panamá no es alta, no llega a los países más altos. Hay miles de problemas. Nos preocupa enormemente con respecto a Panamá, y tú sabrás más, la hiperinfluencia de Martinelli y el subdelfín Mulino. Esto no hablé sobre este tema, es un tema importante para México también. Yo hablé de presidentes prepotentes, pero también se puede hablar de expresidentes prepotentes y sus delfines. En Panamá estamos muy pendientes de eso. Creo que la prensa tiene que hacerle mucho seguimiento a lo que pueda suceder por ahí. También, por supuesto, en cualquier momento un presidente puede volverse prepotente, así que esto siempre queda como una posibilidad en Panamá. Bien, sigamos. Gracias, Javier. Gracias, Ciara Morris. Y pasamos a una pregunta del chat de Rodrigo Riquelme, de El Medio El Economista en México. Él hace tres preguntas breves. Primera, ¿un problema puede ser también que la democracia liberal no ha cumplido con lo que promete en América Latina? Dos, ¿podemos pecar de un fundamentalismo democrático? Y tres, ¿hay alternativas de régimen? Esas son las tres preguntas relacionadas de Rodrigo Riquelme. Son preguntas breves, pero
la gente escribe volúmenes, respuestas, no son ninguna breve. Miren, es muy fácil echarle la culpa a los retrocesos democráticos y decir, casi es imposible de falsificar. Bueno, es que lo que vino anterior no cumplió. Nada cumple, o sea, todo tiene expectativas, nada en la humanidad tiene una puntuación de 100%. Eh, Hay sociedades muy pobres que mantienen su índice de democracia y sociedades que tienen grandes logros que tienen retrocesos. Entonces, no encontramos una correlación entre falencias anteriores y propensidad al retroceso. Esto no significa que no sea causa. Obviamente hay mayor probabilidad de retroceso cuando el sistema anterior entra en crisis. Es cierto, esto es indudable. Entonces, hasta cierto punto la respuesta es sí y no. Sí, porque por supuesto una crisis anterior te aumenta la posibilidad de que venga un Mesías Salvador, pero no en el sentido de que es un argumento hasta cierto punto difícil de falsificar. Todos los sistemas dejan de cumplir expectativas, pero eso no significa que todos vayan a tener esta crisis. Hay un fundamentalismo, miren, no es que haya un fundamentalismo, lo que pasa es lo siguiente, no existe en el mundo un sistema político que sea capaz de de disminuir el abuso de poder como lo puede hacer una democracia. Es decir, la la idea de que el presidente tiene que someterse al imperio de la ley, de que en el imperio de la ley tiene que haber participación de todos los ciudadanos en una asamblea y que el presidente tiene que respetar el pluralismo y que el actor que tiene que decidir quién está cumpliendo eso tiene que ser un ente independiente del presidente, unas cortes profesionales. Solo ese sistema viene por definición en democracia liberal. ¿Es perfecto? No. ¿Se equivoca? No. ¿Comete errores? Constantemente. Pero no existe un sistema que nos salve del abuso de poder. Esto no significa que las democracias nos van a dar la mejor educación, la mejor economía política del mundo. Dicho lo anterior, un dato importante. En ninguna democracia liberal, en ninguna, vemos crisis económicas graves. Hay recesiones, pero las recesiones son cortas y breves. Tal vez la única excepción sea Argentina, pero las crisis económicas argentinas son fatales para los argentinos, pero si las comparamos con las crisis más hecatómbicas que hay en la región, todas ocurren en autocracia. O sea que hasta en eso se podría decir que hay un ventajismo en la democracia, porque tiene un sistema de balance. Pero esto no significa que entremos en un fundamentalismo, como tú dices, porque solo sirven para frenar los abusos de poder, pero eso no significa que sirvan para darnos todas las cosas adicionales que queremos en el mundo. Y creo que respondí la otra pregunta, que si hay un régimen alternativo. Sí, sí, hay regímenes alternativos, hay diferentes modos. Hay momentos en que los países piensan que hay que darle más poderes a los presidentes, hay veces que piensan que hay que darle poderes a ciertos grupos. Hay una enorme variedad, es decir, al igual que hay 1 millón de platillos mexicanos, pero que tienen más o menos, usan ingredientes similares, eso puede pasar con la democracia y con otros regímenes. Pero que a la hora de la verdad, la democracia regula la competencia y tiene los mecanismos más confiables para evitar el abuso del poder por parte de los que tienen poder. Ok, sigamos. Continuamos con una presentación directa de parte de Francisco Javier Conde. Adelante, Francisco. Bonita tarde a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bonita tarde, sus servidores. Francisco Javier Conde, soy periodista de México, de un estado del más pequeño de toda la nación que se llama Tlaxcala. Mi periódico se llama Índice Media, es un periódico digital.
De antemano yo lo felicito, Javier Corrales. La verdad es que usted presenta una radiografía exacta de lo que ha sido Latinoamérica en los últimos años, en las últimas décadas, y parece que los patrones se repiten de país en país. En el caso de México, Andrés Manuel López Obrador, finalmente ya está unos días de que vuelva a ser un presidente o un expresidente, que sea un ciudadano igual que los demás, ya sin el poder. Pero a mí me llama mucho la atención cuando finalmente se manejan cifras y simplemente uno se da cuenta que lo que usted mencionó es cierto, de que a la clase baja le da ese poder para que repita y las veces que sea necesaria en ese voto. Sin embargo, acá en los datos duros nos hemos encontrado que no ha habido un crecimiento económico en los últimos años en México, que ahora estamos incluso hasta rondando en el 1%, cuando finalmente con Vicente Fox fue del 2.7% y él decía que iba a ser del 7%. Y entonces en las cifras duras, ahí voy a esta reflexión y espero que usted finalmente nos pueda ampliar ese panorama. Este tipo de patrones se van a seguir extendiendo en América con este tipo de presidentes que finalmente utilizan incluso hasta el odio en contra de periodistas para generar ese encono en contra de comunicadores. Yo le pongo casos determinados en los cuales hay periodistas en México que de verdad están dando esa lucha por revelar el uso de los recursos públicos. Sin embargo, no hay una oposición unida y fuerte que sea el contrapeso de este gobierno federal. De verdad, yo le digo una cosa, hoy más que nunca veo a la democracia en un camino muy grisáceo en mi país, con estadísticas que finalmente son alarmistas, por ejemplo, la violencia, el narcotráfico, con una reciente detención de un narco, el Mayo Zambada, y de un hijo del Chapo Guzmán, donde ni siquiera el gobierno mexicano, bueno, es lo que dicen, cómo fue detenido. Entonces, bajo esta premisa, quiero hacer esta pregunta, Javier. El periodismo, ¿qué tiene que seguir haciendo? La oposición, ¿cuál debe ser su papel? Porque ahora estamos en riesgo, derivado de las elecciones del 2 de junio, que hay una sobrerepresentación en el Congreso de la Unión en México, y eso se me hace muy grave porque van a concentrar un poder que de verdad a la Constitución, a los mexicanos, nos va a afectar con el tiempo. Entonces serían estos dos puntos que me llaman mucho la atención. ¿Qué camino tiene que seguir el periodismo y también qué camino debe trazar esa oposición bajo una premisa que yo considero que usted dijo, no al extremismo, sino que debemos de actuar de una forma responsable, cada quien desde su trinchera, para que México no vuelva a tener una regresión, como usted lo dijo, con Porfirio Díaz o con ese prismo que gobernó este país durante 90 años y que finalmente... Francisco, gracias. Sí, Vamos a ser gracias. muy breves para dar Sí, sí, oportunidad sí, a los demás, gracias. por favor, ¿sí? Ujú. Gracias. Javier, Eh, yo creo que ustedes entienden que, por ejemplo, lo que acaba de mencionar Francisco Javier es, estos presidentes inflan sus logros. Esto es parte de hacer. En una democracia normal no se pueden inflar los datos porque hay organismos oficiales que tienen que ser profesionales a la hora de dar datos. Pero cuando hay prepotencia presidencial es muy fácil inflar los logros. Y por supuesto que este es el argumento central para decir que nunca antes el periodismo es vital, porque el profesionalismo a la hora de aportar datos, quien más lo está violando es es el poder, el Estado. Y solo el periodismo tiene los periodistas y los académicos. Entonces creo que has dado en el clavo. Lo otro ¿qué hacer? Pues como tú decías, hay que ser muy responsables, hay que ser muy dedicados a la investigación y hay que ser muy dedicados a proveer datos. Hay que salir a dar datos, hay que salir a decirlo y van a ser atacados, van a recibir ataques. Lo otro que yo quería decir es algo muy importante y voy a tratar de ser muy breve.
Ustedes saben que hay muchas, voy a hacer una metáfora otra vez de comida. Eh, Existen platos que llamamos agridulces, donde se mezcla sabores dulces con agrio. Los presidentes hoy en día prepotentes son todos agridulces. Tienen en su programa de gobierno enormes políticas que ayudan a los pobres, a los nunca escuchados, su lado dulce, que no se les puede criticar porque a todo el mundo les gusta, pero necesariamente tienen un lado agrio. Y ese lado agrio lo mencionó Francisco Javier y es atacar, atacar, crear el odio, crear la sensación de que vivimos contra unas élites que son los victimarios principales y tenemos que tener una energía de los odiamos, los odiamos, los odiamos. No es que se les provoque al presidente ir de ese camino, no, es parte de la receta, como lo es en que en una receta agridulce siempre tiene que haber eso. Si tuviéramos más tiempo, hablaríamos de por qué es necesario que haya ese elemento agrio. Pero lo vemos, cuando vemos a Trump, cuando vemos a Bolsonaro, cuando vemos a López Obrador hablar mal, tan despectivamente de sus críticos, esto es intencional, esto no es que amaneció de mal humor, esto es porque están movilizando el odio, porque prefieren hacer creer que yo podré ser todo lo malo que ustedes quieran, pero los demás son peores. Por lo tanto, es importante constantemente estar, eh, esto en inglés se llama trash talking, estar siempre hablando basura de contrincante. Es muy triste porque yo siempre le he tenido mucho respeto a la política en México. En México a veces se pecaba de ser muy respetuoso, pero eso parece que se está acabando. Entonces, quiero que sepan que esto es parte de la receta agridulce que estamos viendo en muchas partes del mundo y es muy difícil de contrarrestarlo, muy, muy difícil, pero por lo menos ustedes ya tienen conciencia de que esto es eh, muy frecuente. Próxima. Gracias, Javier. Pasamos con la pregunta escrita de Gustavo Galino, periodista de Tele12 en Uruguay. Me gustaría consultar sobre el punto en el que explica la disminución progresiva de la participación en las elecciones. ¿Qué Sí, lugar cabe en ese análisis para el miedo entendido como un factor, partiendo de la base de que los electores sufren la violencia que ejercen los líderes prepotentes? Saludos y gracias. no, 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 sumamente importante. En todos los sistemas eh, eh, de retroceso democrático, vamos a ver intentos de suprimir el voto, de crear obstáculos a la oposición a la hora de ir a votar. En los casos más extremos, llegan inclusive a utilizar el terror. Pero en los casos no extremos, como en Estados Unidos, es crear barreras para ir a votar. Hacerle más difícil, en vez de crear mayor facilidad, hacérselo más difícil. Esto es parte del proceso. No obstante a ello, yo creo que aparte de el esfuerzo deliberado de suprimir el voto de la oposición, existe también la idea de hacerle creer a los ciudadanos de que al partido de gobierno no se le puede derrotar. Por lo tanto, ni se molesten. Es lo que yo decía, esto es también una estrategia deliberada, hacerle creer. O sea, los presidentes prepotentes no ocultan que el sistema electoral está sesgado. Lo niegan, pero ellos dicen, no, 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 pero no lo ocultan, porque ellos necesitan hacer que la gente piense que la suerte ya está echada y que por lo tanto, ¿para qué mantenerse? La idea es estimular la abstención. Así que es muy importante más que nunca velar por la participación y contrarrestar la tendencia típica, como yo decía, de decir, todos son malos, ¿para qué voy a ir a votar? Bla, 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 bla. Malo, malo, malo cuando se cae en esa cultura política. Próxima. Bien, tenemos la intervención de Alberto Gómez. Le agradecemos, Alberto, que sea muy conciso, ¿verdad?, para dar oportunidad a otras intervenciones. Gracias, Alberto Gómez. Ujú.
Buenas tardes, muy conciso, Javier, felicidades. Tu presentación fue muy completa. Solo tengo un comentario y una pregunta. El comentario que yo creo que da para una sesión completa es cómo explicar que estos presidentes prepotentes, por ejemplo, en el caso de Bukele, haya tenido tanta aceptación luchando contra la delincuencia. Y en el caso de López Obrador, todo lo contrario, con su política de abrazos y no balazos. Ese es el comentario. También te quería decir que al principio hablabas de los estados para que conforman este problema. Mencionaste al narco, yo matizaría, yo pondría un poquito delincuencia organizada, ¿no? Porque ya no solo es narco. Sí. Por ejemplo, en México hay tráfico de órganos, trata de personas, cobro de piso, secuestros y dominio de sectores como la agricultura, por ejemplo, en el caso de Michoacán con el aguacate, donde la delincuencia domina y ya se le llama el oro verde. Ese es el comentario. Y la pregunta rápidamente, dejaste al último punto la religión, me llamó la atención. No sé si es porque hay menos filiación de las generaciones actuales por la simpatía con la religión, o por qué lo dejaste al final. Gracias. Lo dejé al final porque es la última tendencia de la moda y no lo estamos estudiando, no, estamos descubriendo, es lo último que está pasando. Eh, por eso, y no es tan importante en México como en otros países, y por eso si estuviéramos en Brasil o en Honduras o en Guatemala le hubiera dedicado más tiempo. Eh, la pregunta de cómo es posible que Bukele logre tanta popularidad con bajar la inseguridad, pero López Obrador, que tal vez la haya empeorado, no le haya afectado eso. Miren, esta es la explicación básica. En América Latina hay dos modos de ganarse al pueblo. Obviamente estoy siendo muy reduccionista, pero hoy la tendencia clásica de la izquierda es decir estoy con los pobres, con los humildes. Esa es una ruta. Esa es una ruta de ser dulce en el plato agridulce. Lo que descubrió la derecha, el populismo de derecha, con Fujimori en Perú, Uribe en Colombia posteriormente y ahora con Bukele en El Salvador, es estoy en contra de la inseguridad. Lo que yo estoy haciendo es defendiendo a los ciudadanos honestos que siguen la ley. Los presidentes tienen que elegir cuál de estos ingredientes dulces van a poner en su plato. Si logran ser creíbles en cualquiera de estas dos ramas, se ganan la aceptación, aun si las demás ramas de su gobierno son un desastre. Entonces son los dos modos en que vemos en América Latina. O te conviertes en el defensor de los ciudadanos indefensos ante la delincuencia o indefensos ante el capitalismo. Tienes toda la razón, no debía haber usado narco. Es un crimen organizado ya que incluye más que el narco. Así que gracias por recordárselo por recordármelo a mí. Próximo. De Gerardo Ramos del Medio Hora Cero de México, bajo la máxima de comillas, cuando a Estados Unidos le da un catarro a Latinoamérica, Latinoamérica sufre de pulmonía, se cierran comillas. Se esperaría un avance de los regímenes del presidente radical con un segundo término de Trump, considerando que ahora, a diferencia de su primer término, podrá ejecutar todas sus promesas aplicando el llamado Proyecto 2025. Si ustedes ven el proyecto 2025, que es el programa de gobierno de Trump, ustedes pueden ver que hay un listado de todas las políticas públicas que quiere llevar a cabo, pero hay también un listado de lo que quiere hacer de lo que quiere hacer con el régimen político. Y él lo que quiere decir es disminuir la democracia. O sea, eso está sumamente claro. Él quiere ser un presidente prepotente, lo quiere ser más que antes, ya tiene un plan para hacerlo, etcétera, etcétera. Miren, yo sé que todos tenemos miles de millones de quejas con Estados Unidos y más América Latina. Los Estados Unidos intervienen o a veces no intervienen y si sí o si no afecta. Pero la mayoría de las personas que estudian la democracia están muy preocupados con lo que le sucedería a las democracias del mundo si caemos, si la democracia estadounidense se viene abajo.
porque entraríamos por primera vez desde el siglo XIX en un mundo donde las superpotencias, ninguna van a defender las ideas liberales eh, por todos los defectos. eh, Siempre hay un anhelo liberal en Estados Unidos que a veces se nota y es evidente. Entonces, si estamos en un mundo multipolar donde Rusia con un nuevo zar, China con un emperador chino, los países del Golfo, que son todos autocráticos, y ahora Estados Unidos también volviéndose un presidente no liberal, pues casi todo el mundo que estudia este tema reconoce, va a ser muy difícil defender la democracia en los países más pequeños. Ya lo vimos en la primera época de Trump. Brexit prosperó, viene el problema de Hungría, viene el problema de Turquía, viene el problema de Polonia, que fueron los países de la OTAN que retrocedieron ya bajo Trump. Entonces, si viene un Trump más exagerado, eh, nos preocupa. Eso va a ser un estornudo que va a dar una gran pulmonía en la región, en mi opinión. Gracias. Próximo. Tenemos a Pablo Morales y yo creo que esta va a ser lamentablemente la última intervención porque estamos a 6 minutos de terminar la transmisión. Pablo, si puedes hacer el favor de ser súper breve para terminar con esta participación. Ujú. Claro que sí, Pablo Morales, servidor del medio La Noticia del Norte de Puebla, aquí en México. Doctor, saludo a usted y a todos los compañeros que están conectados. Mi pregunta pues, es muy básica y muy concisa. En esto de la recesión democrática generada por por los políticos prepotentes, ¿cómo lo ven desde el exterior y qué opinión le merece las reformas transformadoras que propone el gobierno federal aquí en México, principalmente la que en estos momentos se está llevando a discusión en foros sociales y políticos, esto de la reforma al Poder Judicial, que ha sido considerada por expertos juristas como una acción retrógrada, impositora e intrusa? Esa es la pregunta, doctor. Sí, no quería terminar haciendo un comentario sobre lo que está pasando en el diario Vivir de México, pero quiero decir que yo creo que en México eh, am, hay una tendencia muy grande por parte de Morena, de AMLO y de eh, la presidenta electa Claudia Sheinbaum de volver a un sistema donde el presidente controla todas las instituciones. Entonces, yo creo que esta es más o menos el norte que siguen y que uno tiene que dedicarse la labor de ustedes es poder identificar esa ideología, cómo es que está subyacente en todas las reformas que van a venir, porque no hablamos de los maquillajes, pero muchas veces lo que los presidentes hacen es que ocultan el verdadero propósito de muchas de estas reformas, que es eh, auto-otorgarse más poderes con otro tipo de ornamentación. Entonces, esto es muy importante porque ya creo que han dado pruebas muy claras de que hay una idea de que a México lo tiene que gobernar una secta y punto y se acabó. Y bueno, eh, visto desde afuera, ¿cuál es el problema que tenemos con el retroceso democrático? Que el retroceso democrático, si lo comparamos al modo en que las democracias caían antiguamente, una dictadura entra o una guerrilla tumba un gobierno electo, no se ve tan mal como ese modo antiguo. Entonces, es muy difícil crear un clima de opinión en el exterior adverso a lo que esté pasando hasta que llegue al punto máximo, como acabamos de ver en Venezuela. Entonces, parte del problema de vivir en la era del retroceso democrático es que no contamos con mecanismos internacionales para frenarlos, porque hay mucho debate sobre, bueno, se ha cruzado aquí cierta raya y siempre hay alguien que dice no, 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 y mucha gente le presta atención al lado dulce
de la ecuación. Entonces, a diferencia de la época de la transición a la democracia de los 80 y los 90, en que el ámbito internacional favorecía mucho el proceso que se estaba dando, ahora hay que decir que la reacción internacional eh, no favorece a las fuerzas democráticas que están tratando de frenar los retrocesos democráticos. Bien, aquí concluyo. Doctora Lucrecia, usted tiene la palabra y nos dirá cómo concluimos. Javier, en nombre de la 13ª generación de periodistas y comunicadores que están inscritos en el diplomado, te agradecemos esta excelente presentación que ha desatado todas estas preguntas. Lamento que varios de los colegas que levantaron la mano para tener una intervención directa y las preguntas que nos escribieron en el chat se quedaran sin poder atender. Nos disculpamos, les agradecemos su interés por hacerlo. Y antes de que terminemos, quiero pasar la palabra a Karina Martínez, nuestra directora de la Dirección de Educación para el Desarrollo que organiza este diplomado, que tiene unas cuestiones, tiene varios temas que compartí con ustedes brevemente. Javier, mil gracias. Me despido yo acá, cierro mi micrófono y se lo doy a Karina Martínez. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues para agradecer a nombre de FEMSA, el Tecnológico de Monterrey, a Javier por esta charla tan interesante, también a ustedes, estimados periodistas, por estar tan activos, activas en el diplomado. Unos avisos muy importantes. Recordemos que la primera actividad evaluable la vamos a entregar el próximo lunes, 5 de agosto. Por favor, importante recordarles, porque tenemos también el recordatorio que para poder participar en la graduación que vamos a organizar aquí en la Ciudad de México, pues van a asistir todos y todas aquellos que obtengan una calificación de 99 y 100 en el diplomado. Así es que pues la actividad tiene que entregarse en tiempo y forma para que también no haya por ahí una penalización de los puntos, y pues mucho ánimo. Otra petición que les hacemos, si son tan amables, el día de mañana a partir de las 9 de la mañana van a recibir un correo electrónico en el que registraron en el diplomado, para que sean tan amables de realizar la evaluación de esta sesión que muy amablemente nos ofreció el doctor Javier Corrales, y también avisarles que la grabación de la misma va a estar disponible en la plataforma Canvas. Sin más, pues nos despedimos y pues deseándoles una feliz tarde en todas las latitudes que nos estén siguiendo. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todos y todas. Que estén muy bien.